Vamos a empezar con la unidad en esta ocasión. Les voy a compartir mi pantalla. Espérenme tantito. Ok. Ahí está, ¿verdad? Ven mi pantalla, ¿es correcto? Voy a abrir este Prezi para ver si no me... Ahí está, perfecto. Excelente. Muy bien. Bueno, no. Primero voy a abrir tantito aquí para ver los temas de la tercera unidad específicamente. Vamos a trabajar estos temas que son las formas de conocer el universo psicológico, los principales elementos de las teorías en psicología, las agrupaciones de los enunciados en sistemas teóricos y la motivación y su relación con las modalidades de la acción humana, específicamente. Vamos a ir entonces al Prezi. De repente cuando yo estaba trabajando el material, me preguntaba, eh, los chicos con los que estás trabajando, Cori, me preguntaba yo a mí misma, así, mí misma, los muchachos con los que estás trabajando, ¿tendrán el panorama claro de cuál es el punto de nuestra materia específicamente en este caso? Entonces dije yo creo que sí estoy dejando claro cuál es el plan de llevar esta materia, de llevar una materia como fundamentos filosóficos de la psicología. Pero después seguí yo armando la videoconferencia de este sábado, de este lunes, y dije yo, bueno, mejor les voy a preguntar, digo, es la última videoconferencia en donde vamos a estar, y pues sería importante que si alguna información no está bien aterrizada, pues entonces la aterricemos en este momento. Yo les pregunto a quien quiera que me pueda contestar, ¿estamos claros en en cuál es el desarrollo de la materia? Cuando hablamos de fundamentos filosóficos de la psicología, estamos hablando de aquellos elementos en estas tres unidades, de aquellos elementos que son importantes que trabajemos para que podamos comprender el proceso que ha vivido nuestra ciencia, pero no solamente la psicología, sino el proceso en el que se ha venido desarrollando el concepto de ciencia y obviamente la parte en la que nosotros incursionamos como profesión, como ciencia social. ¿Sí estamos claros en esa parte? Ese es el objetivo de que nosotros llevemos fundamentos filosóficos de la psicología. ¿En dónde estamos parados? Y que por supuesto tengamos las bases teóricas, o sea, conceptuales en nuestra mente, de dónde surgen los procesos de investigación, cómo es una investigación, cómo se lleva a cabo, qué es lo que la compone a la investigación. Y en su caso también es sumamente importante que aprendamos a identificar elementos que son propios de los procesos de investigación para que sepamos también qué diferencias, por ejemplo, pueden existir entre hacer una tesis y hacer una tesina, entre elaborar solamente un proceso de investigación descriptiva y elaborar un proceso o realizar un proceso de investigación propositiva, en donde vamos a realizar un diagnóstico, en donde vamos a proponer, en donde vamos a sugerir cambiar algún procedimiento, ¿no? O mejorar alguna situación. Entonces, ese es el panorama general que estamos buscando nosotros realizar. Espero que la conceptualización o que la ubicación nos dé la posibilidad, sea más o menos esa la idea que estamos teniendo, ¿no? Vamos a trabajar con el precio entonces, lo vamos a hacer para toda la... Okay. Bien, entonces vamos a trabajar con esta tercera unidad y vamos a empezar. Vamos a trabajar primero con los principales elementos de las teorías en psicología, específicamente. Los principales elementos de las teorías en psicología. Específicamente, las teorías en psicología
o dentro de una teoría o de cualquiera de las teorías de psicología, vamos a encontrar o se van a encontrar divididas por estos tres elementos, que son los conceptos, que son las variables y los enunciados. Es decir, dentro de siempre que hablemos de una teoría, vamos a encontrar estos tres elementos: conceptos, variables y enunciados específicamente. Cuando hablamos de conceptos, los conceptos son aquellos que constituyen las teorías, ya que ellos los separan. Hablando metafóricamente, los conceptos son el centro de atención del científico, por ser la característica del mundo al momento de su elección, ya que gracias a ellos es posible darnos cuenta de lo que es real y lo que no. La definición del concepto a través de un sistema de términos extraídos del lenguaje convencional recibe el nombre de definición. Algunos conceptos en psicología comprenden la idea de grupo social, que es un concepto al que hace referencia del mundo social, que son considerados esenciales para procesos analíticos. A su vez, no pueden expresarse en un lenguaje técnico. Se requiere que los símbolos verbales utilizados para el desarrollo de un concepto específico. Los conceptos tienen un papel protagónico en la construcción de teorías. Poseen una característica consistente en transmitir un significado a lo largo de todo el sistema lógico en donde se utiliza. Algunos conceptos hacen referencia al tiempo o la localización específica. Otros, más abstractos, comprenden fenómenos o procesos psicológicos o humanos que no están relacionados con ningún tiempo o localización determinada. ¿A qué nos estamos refiriendo en esta parte respecto a las teorías? Las teorías están formadas por conceptos. Los conceptos no son otra cosa más que elementos que ya existen y que requieren ser descritos específicamente. Eso es un concepto. Y para poder hablar de un proceso de investigación, el investigador o el científico debe conocer un cúmulo de conceptos de los cuales va a partir su conocimiento. Más bien, la extracción de información. El conocimiento que él ya tiene técnicamente está definido por diversos conceptos. Los conceptos deben ser explicados en su momento. ¿Ok? Entonces, además de los conceptos, existen las variables. Las variables, la psicología puede en ocasiones traducir sus conceptos en variables, en estados que varían en dimensiones de un fenómeno que tienen como característica la capacidad de tener valores, ya sea cualitativo o cuantitativo. El procedimiento por el cual los conceptos se traducen en variables y posteriormente en indicadores puede seguir dos caminos que correspondan a niveles diferentes de conceptualizar el método más adecuado de generar conocimiento de la razón social. Antes de entrar a esta parte de los diferentes conceptualizadores de las variables, vamos a dejar claro que para hablar de una variable, primero tuvimos que haber hablado de un concepto. Es decir, conceptualizo una información, lo aprendo, lo comprendo, lo describo, o sea, concepto con su descripción para que yo lo pueda comprender. Y posteriormente, algunos de esos conceptos se convierten en variables. Se convierten o se llaman variables porque la dimensión del concepto puede modificarse en base al valor que le pueda agregar al proceso de investigación. De ahí que nosotros sabemos, o a lo mejor tenemos así como una noción, de que existen variables dependientes y variables independientes dentro de un proceso de investigación. Existen variables que yo puedo manejar, manipular y controlar, pero existen otras variables que no pueden ser controladas. Esas variables de las que hablamos en esa conceptualización que tú tienes son extraídas a partir de conceptos definidos y específicos. Entonces, ¿en qué momento cambian de ser un concepto a ser una variable? En el momento en el que ese concepto le da un valor agregado
al proceso de investigación que el científico eligió. Decía aquí que el procedimiento por el cual las variables se traducen, perdón, que los conceptos se traducen a variables y posteriormente esas variables son indicadores de una investigación, siguen dos caminos, el inductivo y el deductivo, que son los que están aquí específicamente. Cuando hablamos del camino inductivo, es decir, cuando un concepto pasa por el camino del proceso inductivo para convertirse en una variable, es el procedimiento inductivo produce los conceptos operantes aislados específicamente. Y el deductivo produce conceptos sistémicos, es decir, del inductivo yo puedo tomar diferentes momentos o diferentes conceptos aislados para yo generar algo específico. Y puedo, de la forma deductiva, puedo tomar conceptos que me complementen una situación y entonces estar hablando de un concepto, de un todo generado por varios conceptos específicos. Además de tener conceptos y variables, la estructura teórica se divide en enunciados. Los enunciados específicamente, los enunciados especifican la forma en la que cada evento denotado por los conceptos se relaciona, otorgando a la vez el entendimiento de cómo los eventos se enlazan y del por qué se hacen de esta manera. Es un segmento lingüístico, los enunciados son un segmento lingüístico con un nivel de complejidad, el cual, a partir de la posición o del segmento inicial, se sigue la posición en un trozo o un segmento final. El uso de los enunciados es uno de los rasgos típicos del lenguaje humano y científico. Para que los conceptos teóricos tengan valor dentro del conocimiento científico, es necesario que se conecten entre sí. Es decir, que funcionen que funcionen como enunciados dentro del lenguaje humano. Esta relación da origen a los enunciados teóricos, los cuales especifican el modo en que los eventos son denotados por conceptos que se interrelacionan proporcionando una interpretación de cómo los eventos se entrelazan. Están formados por preposiciones, los enunciados. Los enunciados pueden considerarse como premisas o como conclusiones. Son utilizados en el desarrollo de tareas científicas ya que pasan por medio de la sola reflexión de la aceptación de una preposición a la aceptación de otras, superando a través de esto el ámbito del conocimiento inmediato. Cuando nosotros hablamos de enunciados específicamente dentro de los procesos de investigación, estamos hablando de premisas, que las premisas son aquellas ideas formadas de conceptos que el investigador tiene, pero que proponen una posibilidad. Eso es una premisa, algo que todavía no sé si es, pero conceptualmente creo que puede ser. Y también los enunciados nos ayudan a proporcionar conclusiones dentro de los procesos de investigación. Y las conclusiones no son otra cosa más que la aceptación de la premisa o bien la nulificación de tu premisa. Es decir, si tuvo peso y es congruente, entonces lo acepto como válido y le aporta a mi conclusión, o bien mi premisa no tenía un sentido real y entonces no la considero dentro de mi conclusión, pero entonces mi conclusión tiene que estar formada por un enunciado que lleva la misma conceptualización, es decir, que utiliza el mismo concepto con las mismas variables, pero de manera adecuada para poder generar una conclusión. Son utilizadas en el desarrollo de tareas científicas. Esto ya pasó. Ok, las premisas y las conclusiones. Y existen igualmente los enunciados deductivos y los enunciados inductivos.
Los enunciados deductivos buscan que las premisas proporcionen un fundamento concluyente sobre la verdad o la falsedad de las conclusiones, es decir, yo valido o invalido algo específicamente cuando estoy hablando de enunciados deductivos. Y los enunciados inductivos buscan que sus premisas proporcionen fundamentos para sus conclusiones. Por ello, no se aplican los términos de válido o inválido, solo se distingue el grado de verosimilitud y de probabilidad que sus premisas confieren a sus conclusiones. En español, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de enunciados deductivos, buscamos, si tu enunciado es deductivo, estás buscando premisas o estás buscando conceptos que fundamenten que algo que tú estás por decir o algo que tú dijiste en un principio es verdad o es falso. Nada más. Y cuando que deduzca, que tu enunciado te permita deducir o por lo tanto, o utilizar la tan coloquial frase como por lo tanto o en base a esto, se deduce que y del enunciado con el que iniciaste, por ejemplo, tu pregunta de investigación, lo reafirmas en esa manera, en ese momento o lo desechas. Y está por el otro lado los enunciados inductivos, que no es propiamente que busquen premisas específicamente concluyentes, sino que se busca que proporcionen una fundamentación, que yo los pueda retomar para entonces yo poder elaborar una conclusión, pero sin decir si eso es verdadero o falso, sino que nada más me aporte material o elemento para yo poderlo tomar como retomarlo y entonces poder iniciar de ahí mi proceso de conclusión específicamente. Ok. Igualmente, dentro de los elementos de las teorías, dentro de psicología social, dentro de la psicología, perdón, también tenemos las estructuras teóricas específicamente. Las estructuras, la acción de agrupar una serie de declaraciones sobre la realidad social produce una estructura teórica que permite caracterizar de manera general y de diferentes modos los enunciados teóricos. Es una forma, la estructura teórica es una forma general de organizar diferentes enunciados y en psicología, de diferentes enunciados teóricos en psicología sobre el mundo social específicamente. Las estructuras teóricas se dividen en esquemas metateóricos, que es la manera de organizar los enunciados, está relacionada con la cosmovisión que tiene el científico en el mundo social, puesto que se interesa por los aspectos trascendentales y abstractos del ser social. Los esquemas metateóricos no es una teoría que explique una clase específica de eventos, más bien plantea las cuestiones básicas sobre las que la teoría de la psicología debería dirigir sus esfuerzos, considerado como un prerequisito para construir una teoría. Los esquemas metateóricos no son otra cosa más que el contemplar y considerar la perspectiva o la visión, que eso es a lo que se refiere la cosmovisión, de cada uno de los investigadores, de los científicos que están promoviendo el proceso de investigación. Específicamente, un esquema metateórico no es una teoría que va a explicar un tipo de eventos específicos. Más bien, lo que hace es ampliar el panorama y dirigir los procesos de investigación hacia las necesidades o las inquietudes que pueda tener el científico. Es por ello que de repente cuando nosotros hablamos o les sugerimos que tomen un tema de investigación respetando o haciendo alusión al esquema metateórico, nosotros les comentamos, es importante que el tema que tú elijas sea un tema que te proporcione a ti el suficiente interés
como para que tú despiertes esa necesidad y esa hambre de conocer. El tema tiene que ser un tema que te motive a ti, pero también que tenga un impacto fuera de ti, que haya algo allá que se pueda quedar dentro de nuestra sociedad y que le podamos aportar. Eso es específicamente cuando hablamos dentro de las estructuras teóricas de cómo están fundamentados los procesos de investigación. Están fundamentados en este tipo de esquemas en donde es importante que el investigador se sienta identificado con ese proceso de investigación que realiza. Igualmente se dividen además en esquemas analíticos. Cada concepto de los elementos que estábamos mencionando en un principio representa a una propiedad básica del universo social. A partir de este, se organizan los conceptos dentro de, ok, antes de pasar a eso, serían los esquemas analíticos en donde tomamos en consideración que cada uno de los conceptos representan una propiedad básica del universo social. Por ejemplo, hace un momento que estábamos hablando de los conceptos y las variables y los enunciados que forman parte de la teoría, de todas las teorías en psicología, me olvidé de poner un ejemplo de cada uno de ellos para que pudiera quedar todo más claro, pero lo voy a retomar en este momento. Si cada concepto representa una propiedad básica del universo social según el esquema analítico, significa que cada uno de los conceptos en psicología, como por ejemplo el concepto de la percepción, eso significa que la percepción, el concepto en sí, sin utilizar enunciados para describir la palabra percepción o el concepto percepción, es un mundo inagotable de opciones de investigación. ¿Estamos de acuerdo? Es un concepto que representa una propiedad básica dentro del universo social, porque todos los seres humanos tenemos percepción. Todos los seres vivos que sienten tienen una percepción, porque la percepción la obtengo a través de los sentidos, la información. Entonces, ese es un concepto básico, es una propiedad básica del universo social y se organiza ese concepto dentro de naturalista positivista, es decir, el concepto que yo tomo para mi proceso de investigación puede estar dentro de este rubro o puede estar dentro del descriptivo interpretativo, es decir, la investigación que yo estoy tomando a partir del esquema analítico puede ser que yo solamente proporcione información naturalista, positivista, o puede ser que solamente dé una descripción interpretativa, o sea, describo e interpreto lo que estoy observando de ese concepto, o el esquema analítico en el campo antisocialidad, que en realidad sería, es como la parte antagónica de la percepción específicamente, porque eso es lo que estamos mencionando o es el ejemplo que yo puse específicamente. Entonces, también podemos dividir a las estructuras teóricas en esquemas proposicionales. En estos esquemas, los enunciados teóricos especifican el modo en que los fenómenos o eventos psicológicos se relacionan, es decir, establecen que las variaciones en un concepto son explicadas por las variaciones de uno u otro concepto diferentes al primero. Proposicionales, es decir, si esto, entonces esto. Si esto ocurre, entonces puede ser que también ocurra. Se agrupan en su nivel de abstracción por estructuras axiomáticas, estructuras formales, estructuras de alcance medio y estructuras empíricas. Ahorita vamos a ver estas estructuras específicamente. El último esquema es el de modelamientos. Es la forma de crear conocimientos del universo social que utilizan los científicos realizando una figura que representa un determinado hecho social, como son elaboradas usando el lenguaje neutral,
como el lenguaje matemático, en la cual la ecuación resultante será el mapa que representa los procesos empíricos específicamente. Los esquemas de modelamientos formales y materiales y los esquemas de modelamiento analítico y causales específicamente. Cuando nosotros hablamos de niveles de abstracción específicamente, que es el tercer tema de esta unidad, dice, es la esfera de acción que tienen las teorías para explicar la realidad social. Las dimensiones relacionan qué tan abstractos son los conceptos y los enunciados y qué tan amplio es el rango de influencia de los fenómenos que estamos explicando. Entre más conceptos de una estrategia teórica evite el referirse en un caso empírico específico, más alto será su nivel de abstracción, y mientras más amplio sea el alcance de los conceptos y los enunciados, mayor será su esfera de acción. Se dividen estos en diferentes niveles. El primer nivel de abstracción es la generalización empírica y los modelos causales. El segundo nivel corresponden a las teorías de alcance medio, que son más abstractas. El tercer nivel comprende a modelos analíticos y el cuarto nivel corresponde a los esquemas proporcionales axiomáticos diagonales formales, esquemas analíticos y esquemas metateóricos. Maestra, bueno, también son divididos en diferentes niveles. En el nivel bajo, que son generalizaciones empíricas, modelos causales de alcance bajo. En el nivel medio, que son proporciones de alcance medio, modelos causales, y de alcance bajo. En el nivel alto, que son modelos analíticos, estructuras axiomáticas formales, que son de modelos causales de alcance bajo, y la estructura alta, que son estructuras analíticas, estructuras metateóricas y modelos causales de alcance alto. Maestra, quiero decirle que yo siento que me habló en chino. ¿Quién de ustedes va a levantar la mano y me va a decir, sí, maestra? A mí como que me habló en chino. Bueno, en chino no, en mandarín, pues. Se quedaron mudos y mudas. Italiano, unas cosas entendí, otras no. Ok, bien. Lo que yo quiero que ustedes sepan, voy a cerrar esto porque les voy a mostrar. Gracias por la atención, aunque les hubiera hablado en chino mandarín. Mucha de la información que está dentro de este Prezi es una información que no estamos ahondando porque en este momento no estamos trabajando el proceso de investigación. Pero lo que quiero dejar claro es que cuando hablamos de teorías, estamos hablando de un proceso sustentado, número uno, científicamente, de un proceso bastante bien validado y muy bien estructurado. Es decir, cuando yo retomo elementos de una teoría para fundamentar algo que yo estoy trabajando, algo que yo estoy percibiendo o algo que yo estoy intentando comprobar, tengo que tener la certeza de que es algo real, algo veraz, algo comprobable, algo objetivo porque lo estoy leyendo, porque sé quién lo escribió, porque si lo escribió, porque si existen esos enunciados que componen a esa teoría basados en esos conceptos con esas variables específicas, es porque hubo todo un proceso detrás para llegar a esa conclusión, para llegar a ese punto de análisis específico. Y que así como existen un sinfín de teorías dentro de la psicología social o dentro de la psicología en general y posteriormente en cada una de nuestras ramas, en nuestras áreas específicas, de esa misma manera yo puedo lograr encontrar diferentes enunciados
con sus conceptos específicos y sus variables específicas que proporcionen una, una nueva verdad dentro de nuestro ámbito específicamente. ¿Por qué? Porque si hablábamos hace un momento de los conceptos, de los conceptos de las variables y de los enunciados que conforman las teorías, recordemos que nos decía que los conceptos específicamente son elementos o ideas con las que todo científico cuenta y que describen esos procesos que nosotros vivimos dentro de la psicología y que son, no decía con estas palabras, pero son fuentes inagotables que promueven procesos de investigación. Porque si bien a lo mejor el concepto de percepción, que era lo que yo mencionaba, o el concepto de motivación específicamente, está estudiado y está bien definido y bien descrito, podemos encontrar percepción y motivación en todos los procesos que nosotros vivimos como seres humanos, de manera individual, pero también de manera grupal. Y eso genera propuestas o líneas de investigación que de alguna u otra forma están siendo sustentadas por toda esta teoría filosófica en sus orígenes. Tuvo que pasar todo esto y tuvo que haber una amplia explicación de todo lo que era esto para poder llegar a algo como esto, por ejemplo. Las unidades pasadas, la segunda creo que fue, en la segunda unidad, no recuerdo, me ayudan si se acuerdan ustedes bien, si fue en la primera unidad o en la segunda cuando hablábamos del linaje aristotélico, de la visión ideográfica y la nomotética, fue en la primera unidad, ¿verdad? Aquí podemos encontrar como un resumen, en este pequeño cuadrito, podemos encontrar un resumen de lo que vivimos como ciencia para llegar a lo que somos ahora, que ese es el objetivo de nuestra materia. Cuando hablamos del linaje aristotélico, hablamos de una visión ideográfica. Y al hablar de una visión ideográfica, estamos hablando de buscar comprender las acciones del ser humano. Desde lo más profundo, desde el inicio, desde la conceptualización. Entonces estamos hablando de cualidades específicas. Y si hablamos de cualidades específicas, estamos hablando de metodología cualitativa, un proceso por el cual yo voy a describir con todos esos conceptos, con todas esas variables y con todos esos enunciados que me sirven a mí, pero que fueron extraídos de una teoría, de un proceso teórico, con elementos. De repente la psicología le costó trabajo llegar a ser la ciencia que es ahora, porque los conceptos que nosotros manejamos dentro de la psicología son conceptos que utilizamos de manera coloquial. Toda la gente allá afuera habla de la percepción. De hecho, toda la gente allá afuera habla de la personalidad. Inclusive utilizamos los términos mal aplicados como sociedad. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que dicen, ya viste ese muchacho, tiene mucha personalidad? Y dices, y a lo mejor muchos de nosotros lo dijimos en algún momento. La personalidad no se cuantifica, no tienes mucha o poca. La personalidad la tienes y la puedo describir como es tu personalidad. Yo puedo describir las características de tu personalidad, pero tendemos a confundir la personalidad con el carisma. ¿Me explico? Entonces, los conceptos que nosotros utilizamos en psicología son conceptos o son términos que coloquialmente se usan. Entonces, esa es la parte que de repente le costó trabajo a nuestra ciencia porque había que tomarse como consideración que eran conceptos dentro de la explicación de las teorías y que esos conceptos podían convertirse en variables
que podían ser dependientes o independientes, y que a su vez podían proporcionar enunciados. Enunciados que fueran la aceptación de la teoría o la refutación de la misma. Entonces, en este linaje o en esta línea específica de hablar del método cualitativo, en donde solamente describimos eso, cualidades, elementos, características del proceso de investigación, de lo que sea que estemos investigando, existe la contraparte, que es el linaje galileano con una visión nomotética específicamente, en donde el objetivo es explicar las acciones humanas. Yo no estoy buscando comprender, porque para eso está lo cualitativo, en la comprensión. Pero si yo quiero explicar por qué las acciones humanas se dan, entonces tengo que cuantificarlas. Si estamos siendo claros, la diferencia entre un linaje y entre el otro, quizás si yo te digo metodología cuantitativa y metodología cualitativa, tú entiendes la diferencia inmediatamente. Pero para llegar a esa diferencia que hay en tu mente, tuvo que haber primero toda esta historia que empezó desde aquí hacia acá, con una evolución. De la misma manera evolucionó la parte cuantitativa hasta llegar a ser la metodología cuantitativa. Una metodología que proporciona elementos objetivos a algo que nació siendo subjetivo, como son los conceptos eh, de nosotros como ciencia, como los procesos básicos que nosotros trabajamos. Que eso ya lo tuvieron que haber visto en la materia de introducción a la psicología. Los procesos básicos, hay un listado con el que ustedes trabajan, que absolutamente todos pueden percibirse desde la parte subjetiva. ¿Estamos siendo claros? Este es el resumen de la unidad, más bien de la materia, específicamente. Obviamente, en esta parte que queda en blanco, nada más integraríamos lo de esta unidad en donde hablamos de conceptos que son específicos, que serían del linaje galileano, y que hablamos de enunciados que describen, pues entonces estamos hablando del linaje aristotélico, porque comprende desde la descripción específicamente. Y las variables, pues bueno, quedan en medio, porque el concepto puede ser variable y la descripción obviamente, si el concepto lo hacemos variable o lo podemos manipular, pues entonces nuestra descripción también va a ser cambiante específicamente, ¿no? Ahora bien, dentro de la plataforma, aquí estoy en la plataforma, la tercera unidad, está este tema: la motivación y su relación con las modalidades de la acción humana. En la primera unidad, aquí me estoy yendo a la primera unidad específicamente, en su área de, aquí está, primera unidad, en su apartado de la bibliografía, les estoy haciendo el recorrido para que no haya duda. En su parte de la bibliografía está Fundamentos Filosóficos de la Psicología. Yo creo que ya lo han de haber descargado. Yo se los mandé también. Si no lo han descargado, pues me lo descargan. Y en caso de que ya lo hayan descargado, déjenme que se quite esto de aquí de arriba. En caso que ya lo hayan descargado, creo que es aquí. Aquí está. Este es el de Fundamentos Filosóficos de la Psicología. En la página de aquí de arriba sería la 119, pero la página del escrito del PDF es 108. Página 108, que es motivación y su relación con las modalidades de la acción humana específicamente. Desde la página 108, de aquí si se fijan, no son diferentes, 119 en el documento total, pero en el documento inmerso podemos decir que este es bueno, no, ya no los voy a enredar. De la página 108 a la 112, según yo. Sí, 112, aquí está, hasta aquí.
Hasta aquí es el tema. Que si te vas por acá por los de arriba, pues sería hasta la 123. Sería de la 119 a la 123. Les estoy marcando esto porque aquí en nuestra plataforma, en la unidad 3, en la actividad, me voy a ir aquí, está unidad 3, actividad A, que es la única actividad, dice actividad de apertura, elaborar un resumen general de la unidad 3. A mí no me interesa un resumen general de la unidad 3 en este momento. Yo prefiero que me hagas un mapa mental de la unidad 3. Fíjate bien, me voy a ir a la unidad 3. Yo les decía, me hacen mejor un mapa mental de la actividad. Ay, otra vez le aplasté la actividad, me equivoqué. Unidad 3. Ahora sí soy yo, miren, aquí estoy. Muy bien, ok. Unidad 3, me voy a regresar, perdón. A la unidad 3, aquí está la unidad 3 y me voy a los temas. Les decía yo, me los van a hacer el mapa mental de estos 3 temas. Del 3.1, 3.2 y 3.3, que es la presentación de Prezi que yo les mandé. Entendemos perfectamente la diferencia que hay entre un mapa mental y un mapa conceptual. Más o menos. Más o menos. Mapa mental. El mapa mental, que es lo que yo les estoy pidiendo, es que me digas a grosso modo la información que estás comprendiendo. Sin definiciones, sin conceptos. Es decir, nada no, más pues así. la teoría se divide en esto, esto y esto. Y esto se divide en esto. Y esto en esto. Sin conceptualizármelo, sin describírmelo, es como una mancha voraz, dice mi hijo. Así como un mapa que se va articulando. No sé si lo quieras hacer como cuadro sinóptico o quieras definirlo, no sé, a lo mejor escribir teorías en psicología, se dividen estas 3 y de estas 3 para acá, como tú quieras. Sí. Ese es un mapa conceptual, que me conceptualices la información que estamos trabajando. Maestra. Conceptualizarla no es que me la describas, mande. ¿Y puede llevar imágenes o cómo está la estructura? ¿Cómo puede ser? Sí puede llevar imágenes. De hecho, si tú eres una persona visual, es mucho mejor que busques imágenes porque entonces te va a quedar mucho más claro. Sí lo puedes hacer. Si estamos de acuerdo entonces, quiero un mapa mental, no quiero un mapa conceptual. No busco definiciones, explicaciones, descripciones, solo quiero conceptos. Estamos, por ejemplo, Sí, maestra. este es el Prezi que yo les presenté. Elementos de las teorías en psicología. Por ejemplo, entonces yo nada más le pondría elementos de las teorías en psicología y luego le pongo las teorías en psicología se dividen en conceptos, variables y enunciados. Y ya, en eso se divide. Y las variables nos proporcionan la opción de ser inductivas y deductivas. Y ya. Y luego le sigo. Los enunciados pueden convertirse en premisas o en conclusiones. Y las premisas, y los enunciados, acá están, espérense, pero es que no me dejó verlos de cerquita. Y los enunciados pueden ser además deductivos e inductivos. Y es todo. Y luego acá está la otra parte de las estructuras teóricas específicamente que se desprenden obviamente de los elementos. Esto como que sería, si yo lo hiciera como un cuadro sinóptico, esto que sería como que el centro. Y luego de las estructuras de las teorías de la psicología
se desprenden las estructuras teóricas específicamente. Y esas pueden ser divididas en metateóricas, en analíticas, las analíticas en estas y así sucesivamente. Me estoy explicando, pero no ocupo que me los describan. Ahora bien, regreso a la plataforma. Regreso a la plataforma y me queda este tema, la motivación y su relación con las modalidades de la acción humana. Entonces, voy otra vez a la unidad 3 en general porque voy a entrar a la actividad. Aquí está unidad 3 y aquí está la unidad A. La actividad. Entonces, elaborar un resumen general de la unidad 3. En lugar de esto, es el mapa mental, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. El resumen me lo van a hacer del tercer punto, de la motivación y su relación con las modalidades de la acción humana que viene aquí. ¿Se acuerdan que Resumen. les dije las páginas? Ajá. Ah, bueno, de ahí. 108. De la 108 a la 112 del documento específico aquí viendo estos números, o si ven estos números sería de la 119 a la 123. El 3.4. Es correcto. Sí. Se van a poner en el mismo Word, se van a guardar en el mismo archivo y lo van a subir. ¿Ok? Es bien importante las personas, bueno, obviamente van a subir la videoconferencia y ahí van a poder tomar nota sus compañeros que no están ahorita en la videoconferencia. Lo que pasa es que aquí venía la opción de que ustedes investigaran algún caso de psicología que tuviera que ver o alguna película que ustedes hubieran visto, algún libro que hubiesen leído o de las mismas videoconferencias algún tema que ustedes tuvieran inquietud y lo platicáramos desde la perspectiva metodológica. Sin embargo, esto implica trabajo específico con todos ustedes y no todos pueden entrar a las videoconferencias. Entonces, de repente, así como que, bueno, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Bueno, entonces vamos a trabajar la parte súper importante específicamente de la motivación y la relación de las modalidades con la acción humana. Eso me interesa muchísimo que lo trabajemos, por eso les pido que hagan la lectura. Si ustedes necesitan complementar dentro de la unidad 3, hay mucha más bibliografía, pueden consultarla también para que puedan realizar su resumen. ¿Sale? Maestra, resumen de la 108 a la 112. Así quedamos. Ahí viene el tema específico, el 3.4 es, el Ajá. de la motivación. O 4. Sí, Ajá. ahí viene, pero no significa que es lo único que puedes leer. Tenemos más bibliografía en donde si tú sientes que no te está quedando muy bien clara, revisa la bibliografía de la tercera unidad, ahí vas a encontrar más respecto a ese tema específicamente. Es de ese tema nada más el resumen, porque el mapa conceptual me lo vas a hacer del resto de los temas que los tienes también en el Prezi. Ajá. Muy bien, maestra. Y si ya va a ser menos, ¿cuántas cuartillas van a ser? Mira, de la motivación y de su relación, a mí con que me hagas 2 cuartillas mínimamente es suficiente. Y no cuenta la hoja de presentación. La hoja de presentación serían 3 entonces. Vale.